Hola, hola, bienvenida a La Maternidad No es color de rosa. Este episodio es muy especial. Conozco a esta bella mujer desde hace años, estuvimos juntas, ya poco a poco lo estaremos hablando como, bueno, como compañera de trabajo, como alumna. De verdad, para mí es un placer tenerte aquí, Ana. Hoy estoy con Ana Laura Souto, ella es docente, terapeuta en psicosomático, es uruguaya, o sea, vienes desde afuera, lejito, pero sin embargo, un apapacho de verdad sentirnos aquí juntos y vamos a hablar sobre enuresis porque es un tema que ella ha tratado de flor de piel, ¿no, Ana? Y sobre Sí. todo también como terapeuta. Así que guapísima, preséntate y poco a poco, bueno, ya sabes, tengo preguntas para ti y vamos a ir abordando poco a poco porque hay muchas madres que seguro también viven este tema en silencio. Gracias, Carol, gracias. Qué lindo estar acá. Mm. Contarle al público que es mi primer podcast y no podía ser mejor que me haya sido tu invitación y que se pudo dar. Y bueno, sí, desde que nos conocimos, una linda conexión ahí y la maternidad también creo que nos unió mucho. Si bien nuestros hijos tienen alguna diferencia de edad, es algo que en nuestras conversaciones o chats siempre está. Y bueno, y fue Ujú. en ese, cuando nos vimos físicamente, que nos conocimos, que surgió que yo te conté que como mamá había vivido esto con mi primer hijo de unos cuantos años, él transitando la enuresis, hacerse pis en la cama para Mm. también en la noche. Y bueno, y de ahí fue que surgió esta idea de compartirlo con más mamás, con más Mm. familias. Y bueno, y quizás intento dar desde mi humilde opinión y experiencia algún camino ahí que fui recorriendo y después me llevó Mm. a hoy como terapeuta también acompañar familias con esto. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ahora cuéntanos eso, ¿no? Porque yo me imagino que esto es algo que inconscientemente, Ana, vivimos en silencio. Seguro si me pasa a mí, hay siempre como ese silencio. Esto es algo que obviamente no se está diciendo por, obviamente, respeto al niño y también a nuestro proceso como padre de todo ello. Cuéntanos cómo es eso de verdad. Aquí en La Maternidad No es color de rosa, a mí me gusta abrirme, ¿sabes? Desnudar nuestra alma y de verdad mostrarnos como somos, seres humanos, ¿no? Somos madres, pero también tenemos esa fragilidad y esta vulnerabilidad y yo creo que eso es ser una madre disruptiva, ser consciente de todo eso, abrir y decir, hey, que no estás sola, yo he pasado también por eso y he sentido esto, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y bueno, vivirlo, como un poco lo transité, sí, desde el silencio al inicio, quizás Mm. en pareja, ¿no? Como, bueno, y esto llegó, durará unos meses, consultar de repente con los médicos, con los pediatras, y ellos a veces te van dando desde su experiencia y trabajan muchas veces las estadísticas. Y claro, y ahí los pediatras son los primeros que suelen darte como esa calma de tranquila, esto le pasa a Claro. un montón de niños y niñas, pero bueno, igual te pasa con tu niño, ¿no? O con tu niña y bueno, y uno quiere ver, seguir, cómo seguimos, cómo va. Y bueno, fue un poco largo el camino, sí, pero también fue un lindo camino de aprendizaje porque era nuestro primer hijo, entonces también nos tocaba aprender, ¿no? Wow. Como padres. Y ir saliendo, creo que en los años fuimos saliendo desde ese lugar del tabú, de que nos diera vergüenza compartirlo con otras familias, con amigos, a irlo naturalizando, a irlo compartiendo un poco más. Y si bien uno no tenía que ser la carta de presentación de mi hijo o de un niño, sí saber que había ámbitos que ameritaba, bueno, comentarlo, plantearlo, porque eso le iba a dar otra seguridad y otras formas así como podemos decir, bueno, él necesita lentes para en la clase o se tiene que sentar en el primer banco, bueno, también tener como eso ahí y de a poquito no sé, perderle como eso de que no hay algo mal en el niño y no hay algo mal en la familia. Hay que Total. irle buscando el camino. Totalmente, pero ¿y cómo fue ese proceso también? Porque claro, cuando son pequeños lo vemos como normal. Y me imagino que los médicos también, ¿no? Tranquilas, esta edad da un margen de tiempo, ¿no? De edad. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque claro, ahí uno lo vive y por un momento tienes como que esta emoción de decir, bueno, si es eso, pero por dentro te das cuenta de otras cosas.
Sí, creo que voy a hablar un poco por mí, pero también después como parejas. Creo que lo vivimos y lo viví en esto de, como decís vos, de, bueno, esto será, te dicen que es por un tiempo. Tuvo que ver con que yo quedé embarazada de mi segundo hijo. Entonces muchos te dicen, ay, es normal que a veces los niños lo presienten y entonces yo estaba embarazada y él había empezado a controlar. Eso era lo que a mí me rompía un poco como la cabeza, ¿no? De que él controlaba, ya dormía sin pañales y de un momento a esta parte comenzó paulatinamente, pero a hacerse pis en la cama. Y ahí, bueno, empezamos a consultar. Bueno, a veces los médicos cuando seguía pasando el tiempo nos decían, bueno, esto dura comúnmente o hasta los 5 o 6 años, o en su defecto a veces es hasta los 12. Con mi esposo nos mirábamos y no podíamos creer que algo podía llegar así. Y bueno, y Wow, decirles que claro. sí, en realidad fue hasta los 12, o sea, nos tocó la etapa completa y creo que en ese camino fuimos aprendiendo y aplicando un montón de estrategias, estrategias que hoy capaz que no las volvería a aplicar, pero es lo que nos salió en su momento. Y no esto de hablarle, bueno, vamos a sentarlo, hoy vamos a tratar de no hacer un calendario donde le poníamos tic y algo bonito si no sucedía. No, no castigábamos cuando sí, pero él veía directamente que si no sucedía había algo bien. Eso lo veíamos bien en su momento, hoy me doy cuenta con el tiempo que no, no aporta porque en realidad no lo hace voluntariamente, es inconsciente esto. El que Claro. tomara menos agua, esas cosas como más prácticas de tomar menos agua para la tarde y la Ujú, noche, bueno, ujú. puede ayudar, pero no lo va a frenar, entonces fue como ese camino de ir entendiendo y aceptando esa condición y irlo fortaleciendo a nuestro hijo, a mi hijo, de, bueno, ¿qué herramientas te podemos aportar como padres para que vos te sientas más cómodo con esto y te puedas desenvolver más en la vida social y familiar? Claro, qué bonito. Y lo bonito es que también lo hiciste acompañada de tu pareja. Y claro, ahí uno tiene como que esa mano amiga que está allí también apoyándote y diciéndote todo, ¿no? Que todo estará bien, que tranquila, hazle caso a los médicos, a lo mejor esto es pasajero y tratar también, y eso de verdad Claro. que no tiene precio. Sí, es que cuando no era uno era el otro y Claro. buscando algunas, pasábamos por momentos, ¿no? De ponernos alarmas 3 veces en la noche y entonces ahora vas vos y ahora voy yo y de repente pasaba una hora y cuando volvía el otro, de vuelta había pis en la cama y decíamos, no, no puede ser esto, no puede ser. Pero después entendimos que eso tampoco era sano, ni para el descanso nuestro, ni para el niño. Entonces fue pasando el tiempo y él fue adquiriendo herramientas. Bueno, están ahí como algo muy práctico, que son como unos cuadrados que absorben, que eso nos resultó mucho, que se ponen debajo de la sábana. Hay como unos cobertores que son como de un plástico, pero muy amigable, que también se ponen. Entonces, él, a medida que fue creciendo, ya sabía que si se despertaba, porque tenía el sueño muy profundo, si se llegaba a despertar, él hasta podía hacer como ese cambio, o nos llamaba y nos pedía apoyo, pero fuimos descansando en eso de que nos tenía agotados al principio, ¿no? Claro, normal. Al final, eso hace que no descansen bien los dos y trae como Sí, esa fatiga crónica también, que al final sí, los padres necesitamos descansar bien. Es un proceso y sabemos, pero claro, yo creo que también tenemos mentalizado, bueno, los primeros meses, los primeros años, pero claro, ya 12 años, ¿no? Y es sí, como, sí. wow, ¿cuándo voy a poder dormir, descansar bien? Porque esto va trayendo cola. Y claro, hay que ser conciencia de eso, pero bueno, estos datos que has dado es súper importante para que las mamis, papis también Bien práctico. cojan, claro, cojan eso ahí y puedan comparar esto y quedarse tranquilo y dormir y no verlo, ¿no? Todas estas técnicas que también has dado. Y yo creo que también ha sido un proceso muy también fuerte para él, porque bueno, ahorita actualmente, antes no se hacía pijamada, en mi época era muy raro, pero ahora actualmente esto es una pijamada, mi amigo me invitó aquí, claro, cómo decirle a tu hijo o cómo prepararlo para ese momento, porque va a una casa extraña, tiene la situación que tiene, y cómo abordabas esos temas. Bueno, confieso que al principio me costaba mucho. Nunca hicimos esto, lo charlábamos mucho, pero esto de no, que no vaya porque, ¿no? Que tuve historias de una amiga muy cercana que ella un día me dijo, ¿tú no te acordás que yo nunca fui a dormir a tu casa ni a la casa de nadie? Y era porque ella tenía enuresis y se hizo pis hasta los 14.
Y entonces ahí sentí, bueno, por lo menos pudimos hacer algo distinto, ¿no? Y esto que aplicamos, creo que hoy estamos como en otro lugar y que creo que ojalá que todos lo puedan aplicar también, es hacer red, ¿no? Hacer red con, por ejemplo, un campamento escolar o del club en este caso, en que cada año iba a haber un campamento. Entonces, no solo en esa ficha de salud, ponérselo ahí y que los profes, los líderes lo tuvieran y que pudieran saber, y entonces yo les ponía el consejo, bueno, de repente estar atentos a la mañana para colaborar con el recambio de llevarse 2 sobres de dormir o saco, no sé cómo le dicen, de dormir, Sí, entonces, sí. y una bolsa grande donde entre y ya ponerlo en la mochila y quizás el profe, si es muy chico, lo ayuda, y vuelve el sobre nuevo. Y en las casas con amigos, también confiar en plantearle a una mamá, un papá, ¿te parece que traiga un colchón inflable? Porque también Mm, estaba el tema del colchón ajeno. Entonces, un colchón claro. inflable, sí, sí, siempre abiertos. Bueno, te cuento esto. Y la verdad que siempre fue mucho más que lo que recibí de lo que esperaba de ese apoyo. Y bueno, y creo que hoy en día mi hijo podrá contar en algún momento su historia, pero creo que también lo fue viviendo como natural y no sintiendo que le pasaba algo malo, sino, bueno, es esto, Mm, le tocó alguna vez que se rieran un poco o que se encontraran un momento, pero lo pudo llevar. Así que creo que eso me parece que está bueno como tener confianza que mm, cuando se lo contamos al otro, el otro lo va a recibir bien y va a claro. haber apoyo. Sí, claro, yo pienso que siempre es mejor hablarlo. Hay muchas cosas que Sí. siempre mantenemos en tabú por el qué dirá. Yo a veces digo, pero ¿qué importa lo que piensa la gente? Igual haciendo uno o no, la gente siempre habla, siempre dice. Y qué bonito poder ir haciendo esto que tú dices, ¿no? Esta red de apoyo también, porque no sabemos quién está pasando por la misma situación. En tu experiencia de esos 12 años, bueno, o más, ¿no? No sé si más de todo ello. ¿Te encontraste a más madres? ¿Llegaste a poder tener una pequeña comunidad o algo que se pudieran apoyar entre ustedes? Bueno, quizás comunidad, así como de tener comunidad armada, no, pero sí me pasó tanto, por ejemplo, con mi segundo hijo, tener un amigo que ver como que en la mamá, como siempre lo invitaban a dormir a mi hijo más chico, ¿no? Entonces, en un momento yo empecé a percibir que por qué no venía el amigo a mi casa. Y un día la mamá me dice, bueno, lo que le pasa es que, tranquila, estamos en el mismo barco, ¿no? Qué Entonces bueno. la madre, yo sentí ese alivio de, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, y así después encontrarme con un muy amigo de mi hijo. Que la madre me dice, no, claro, fulano también hasta tal año, para él que había terminado antes, ¿no? Hasta los 6 años, usábamos esto y esto. Y bueno, y ahí en eso sí, esa comunidad como de amigos de lo que sería la escuela o de lo escolar, me empecé a dar cuenta que era mucho más común de lo que, entonces por eso está bueno hablarlo porque no estamos solas. Totalmente, totalmente. Yo me imagino que de todo esto has tenido muchísimo aprendizaje. Yo siempre digo que nuestros hijos son nuestros grandes maestros y tenemos como mamá nuestra mente abierta, podemos empezar a aprender muchísimo. O sea, ¿cuál ha sido ese aprendizaje que te ha dejado esto que tú dices, Carol, no lo voy a olvidar, aprendí esto y me quedó marcado porque me ayudó a sanar? Bueno, yo creo que lo que no voy a olvidar es que cuando le hicimos una ecografía y estas cosas que uno va descartando todo lo médico y ves que la vejiga está bien, que esto está bien, empecé como a preguntar, a hacerme otras preguntas, ¿no? Entonces, bueno, y esto tiene que haber algo emocional y una búsqueda por acá, una búsqueda por allá. Y claro, yo percibí en mi hijo esto de que él lleva otros tiempos, que me empezó a enseñar esto de, bueno, no es al tiempo de lo que tú quieras o se va a terminar, ¿no? Esto fui aprendiéndolo con esto, ¿no? Con la enuresis. Bueno, no podemos controlar todo y no se va a terminar cuando nos gustaría, va a ser cuando sea, y fui aprendiendo eso. Y fui buscando como autodidacta esto de la raíz de la emocional de las cosas y terminé en ese camino hasta querer acompañar a otros hoy como terapeuta y bueno, y acompañar a otros con esto mismo, con este camino de maternidad a la mamá cuando hay algo que siente que no lo puede controlar con sus hijos y bueno, y llega algo, algún diagnóstico, algo médico y te lo trae. Así que creo que por ahí fui aprendiendo eso. Qué bonito. Y claro, con tu experiencia también ya profesional, ¿no? De terapeuta psicosomático y que ya sabemos que las emociones repercuten muchísimo, nuestro cuerpo nos habla.
que has observado de ello, que digas, mira, un consejo para las madres, para que tengan en cuenta también eso, porque al final sí, es de tu hijo, pero muchísimas veces también nuestros hijos nos sienten mucho a nosotras. Si quieres hablar un poquito Sí. más de esto. Sí, una de las cosas que noté en él y en el patrón común de estos niños que allegados es que son muy sensibles, son niños altamente sensibles. Entonces, en esa sensibilidad, capaz que buscamos como la solución y esto va a llegar como a otros tiempos. Tienden a ser, así como bien biológico, la vejiga no ha madurado o esa señal de que el esfínter haga su trabajo no ha madurado, porque así te lo dicen los médicos, no maduró. Lo mismo lo podemos llevar a lo comportamental, ¿no? Entonces, tener paciencia, aunque puede que estos chicos, estos hijos, estén como un poco más inmaduros en esos tiempos, y después observar algunas cosas más técnicas, como ver cómo duerme, si duerme muy profundo, si el sueño es muy profundo. Mi hijo es de los que roncaba a boca abierta de despertar los techos de todos lados, Claro. y ahí ir dándole esas pautas a los médicos, porque también se puede ver el patrón del sueño, de la respiración, y esas cosas pueden atacarse en el buen sentido desde otro lado y de repente puede ir mejorando algunas cosas en ese síntoma. Creo que lo que más me enseñó es que sin poder controlar el tiempo de finalización, sino que, bueno, será cuando será, pero te va Mm. aportando calma en que vas buscándole eh, algún caminito. Qué bien, qué bien. Me parece súper bonito, Ana. Bueno, yo te conozco, pero ahora que te conozcan aquí en esta bella comunidad y ver que realmente nuestros hijos nos enseñan muchísimo, ¿no? Y cómo de esa experiencia tú fuiste a las profundidades, ¿no? Y no te quedaste solo en la teoría de lo que es esto, de lo que te decían los médicos, sino que también viste, oye, la conexión emocional con esto que está pasando, incluirlo también y verlo contigo. Me parece que eso es maravilloso porque nos hace crecer muchísimo como padres. Y me parece Sí. que eso es un regalo de verdad súper importante. Y con toda tu experiencia, ¿tú qué crees, qué mitos o qué conceptos erróneos sobre la enuresis crees que es súper importante desmentirlo aquí para que otras familias lo vean más claro? Bueno, yo creo que el que lo hacen a propósito, ¿no? Los Mm, niños, es a veces como un castigo a, o claro. esto es como, para mí es un gran mito, o esto de que se lleva, bueno, sí puede ser que en lo emocional, si el niño está viviendo un contexto como podía ser el caso del mío, que había un hermano naciendo, otra, la tensión ¿no? Y en eso que el niño no puede manejar algunas emociones que siente, le puede dar una alergia como le puede Ujú, dar esto, que es la enuresis, ¿no? claro. Entonces, en esto, entender que el contexto obviamente influye, pero no que el niño lo hace adrede, este es porque está, en mi país decimos está de vivo, ¿no? Como diciendo, me quiere como castigar en algo, como mostrarme en Claro. algo, sino que aunque lo hablemos y le digamos la noche anterior, bueno, hoy lo vamos a pensar, ¿qué te parece si hoy no nos hacemos pis? Y hablo Mm, más chiquitos, ¿no? Eh, no sé, me pasa de decirles que creo que no les va a funcionar y tengan esa tranquilidad de que va por otro lado y creo que les va a traer otra calma, sentir que bueno, que va pasando, pero no es capaz que por ahí. Y otro mito, a ver, es otro mito, me dijiste otro mito o otra como un sí, error. mitos o conceptos Bueno, erróneos, sí. capaz que quedarse con esto de que es hereditario, que te dicen muchos médicos, bueno, esto es hereditario, está bien, puede haber un factor hereditario que está bien, pero también poder atender a estas cosas, como yo les decía, el patrón del sueño, cómo respira, porque por ahí podemos darle alguna ayuda Mm, que pueda, porque el esfínter y esta parte del esfínter que controla, parece que también está ligado con la respiración en que le envía la señal de si hay que abrir o no, ¿no? Abrir o cerrar. Y es el día de hoy que mi hijo controla su esfínter, pero él se levanta por las noches a hacer pis, ¿no? Él me cuenta, le digo, entonces, él logró controlar eso, pero de verdad que al lado de mi otro hijo uno no siente la necesidad y pasa toda la noche y no va al baño, pero él sí, quizás vejiga más chica o lo que fuera, pero él hoy lo hace. Entonces,
muchas de las cosas a veces tiene que ver también con la respiración y cómo duerme con profundidad. Generalmente son niños que duermen muy profundo y claro, no se van a despertar y no les llega como esa señal de hay que levantarse a ir al baño. Entonces, cuando Mm. tenemos este entendimiento, me parece que también nos trae más calma a las mamás, a los papás, a la familia. Qué bien. Bueno, y ahorita que estás hablando de la respiración, ¿podrías compartir alguna técnica, herramientas o técnicas específicas que hayas encontrado en todo este proceso con tu hijo que sea efectiva porque a ti te ha ayudado y obviamente pues si has ayudado a más madres y digas, wow, Carol, desde mi experiencia personal y como profesional, esta técnica sé que va a ayudar muchísimo a muchas madres y padres? Bueno, creo que primero observar si roncan, ¿no? Si roncan mucho, habría que ir como, en este caso puede ser fonoaudiólogo o quizás en algún país hay alguna especialidad un poco Ujú. más afín. Puede ser el otorrino también, porque a mi hijo le tocó, me olvidé de comentarlo, a los 5 años es muy común, aquí le llamamos vegetaciones, pero es como una especie de raspaje que se hace una cirugía, Mm. que en realidad no funcionó porque se pueden volver a regenerar, pero a veces en el otorrino también se ve este diagnóstico que puede llegar a que la respiración sea disfuncional y llevarlo a que vean que la respiración sea más en el día nasal y en la noche también. Existen unas cintitas que es como Myotype, que a veces para los niños se venden en Amazon o en algunos lugares, que cierran aquí como la boquita, pero dejan como la apertura y ahí el niño puede ir in que se prueben en el día, durante que ve una Mm. película o algo que está en silencio, se va acomodando, acomodando, y en un momento les va a ayudar a que después para la noche con el tiempo y paulatino y acompañados, ¿no? Porque a veces esto hay que hacerlo acompañados, no es de un día al otro, mejoren esos patrones y pueda ir mejorando también el síntoma o el momento. Qué bien, pues Ana, muchísimas gracias, de verdad estoy súper feliz de tenerte aquí y poder dar voz a esto, porque cuando tú me lo dijiste, yo dije, wow, mira, que soy enfermera y digo, hostia, ¿verdad? No se me había ocurrido esto. Pero claro, como no es algo que cualquier persona lo puede contar, ¿no? A veces lo tenemos en secreto, en silencio. Y como dije al principio, una de las cosas que quiero aquí en la maternidad no es color de rosa, es darle voz, voz a muchísimas mujeres, a muchísimas madres que estén pasando por temas que han sido tabú, porque claro que antiguamente esto podría ser, me da pena, me da vergüenza, ¿no? Claro, Y puede haber sentimientos de miedo, de culpa, de tristeza, porque a mí, ¿no? Porque me está pasando esto, porque mi hijo hace esto. Y de verdad que muchísimas gracias, preciosa, por estar oh, aquí y comentar todo esto, dar voz, porque sé que no es fácil volver a sí, revivir todo esto que has pasado tú, tu pareja. Gracias al universo, a todo, ¿no? Que tu hijo ya ha podido pasar sí. este proceso, ustedes también. Ya luego, ¿cuántos años tiene tu hijo ahorita actualmente? 17. Wow, nena, es que de verdad, claro, uno mira para atrás, estábamos hablando a los 12 años y cuando dice, o sea, ya pasé esto, ahora para ir Sí. finalizando, sí me gustaría que dieras un mensaje que puedes transmitir a esas madres que sí están comenzando por este proceso que tú ya pasaste, por ese camino, ¿no? Que a lo mejor actualmente se siente abrumada o incluso pueden sentir culpa, miedo, Sí, sí. ansiedad por pasar toda esta situación. Bueno, yo creo que lo que les diría a una mamá si está viviendo esto, primero que se permita sentir eso, ¿no? Porque cuando está, si sentimos la culpa, la vergüenza, darse el espacio a sentirse frustrada, al agotamiento, porque también se duerme mal. Esto de, que no lo comenté, la cantidad de ropa que se lava, porque es todos los días lavar y cambiar ropa de cama, colchados, sábanas, y quienes lo están viviendo me van a entender. Y es esto de sincronizar para que esté, porque la manta se secó y no se secó y todo así, entender y, y sentir ese agotamiento y vivirlo, pero no quedarse ahí solas y solos viviendo eso. Entonces buscar compañía, puede ser con esa comunidad más cercana. Hoy, como decías tú, hay comunidades que uno busca hasta en internet, en Instagram, y se va a encontrar una comunidad que esté pasando, viviendo por lo mismo. Y bueno, y obviamente hablarlo con los médicos también porque acompañan desde su otro lugar. Pero creo que es esto de permitirse sentir un poco lo que sienten, pero si lo acompañan y lo comparten, se hace mucho más liviano el camino que en silencio. Qué bien, pues Sí. muchísimas gracias, preciosa. No sé si quieres dejar por aquí tus redes sociales,
o tu página web o algo que tengas para que te puedan ver y vean tu contenido y todo lo que hemos estado hablando hoy. Sí, puedo dejarte después el Instagram, que se llama @respíralo, guión bajo, y guión bajo reformulemos, pero te lo puedo dejar redactado ahí que es más fácil, que tiene que ver con esto, con reformular eso que me pasa, ¿no? Esa situación que estoy viviendo como mamá, Mm, que la estoy viendo desde un lugar, darle otra mirada. Bueno, desde esta otra mirada, ¿cómo puedo seguir con la situación que pasa, pero desde otro lugar, con otro entendimiento y con otras estrategias, sobre todo, con estrategias para ese cambio? qué bien, qué bien. Pues bueno, muchísimas gracias, Ana, de verdad, por todo lo que hemos estado Gracias. hablando hoy, por permitirte ser vulnerable, por recordar nuevamente todo esto y sobre todo, desde nuestro aprendizaje, poder enseñar, ¿no? Y comunicar también de que, oye, no estás sola, yo también he pasado por Sí. esto, tengo experiencia, he vivido todo esto y darle voz a todo esto. Así que muchísimas gracias por estar aquí en La Maternidad No es Color de Rosa, por todo lo que nos has contado, tus técnicas, tu herramienta, tu proceso. Y bueno, buscarla por allí en Instagram. Si tienes página web, bueno, luego después me la mandas. En Bueno, construcción, todavía no, hay en qué bien, construcción. qué bien, pues gracias, Y guapísima. bueno, yo quería agradecerte primero la oportunidad, después sí es verdad que no es fácil hablar de este tema, sí algo que uno no sabe qué alcance pueda llegar a tener, pero saber que era contigo me daba toda la confianza y saber el cuidado de esto. Y después me encanta el nombre, ya te creo que te lo dije alguna vez de tu podcast. Y cuando tengo colegas o amigas que están como, entre comillas, sufriendo alguna cosa de la maternidad, siempre le digo, bueno, andate ahí, la maternidad no es color de rosa. Y bueno, y siempre hasta impacta para bien el nombre, porque es esto, romper con eso de que somos las madres perfectas, de que todo nos tiene que salir bien. Y bueno, acá estamos aprendiendo en este camino. Qué bien, muchísimas gracias, preciosa. Y bueno, si eres como Ana y te gustó este episodio, dale like y comparte. Permítete compartir todo esto con otras madres, otros padres que a lo mejor no sabes si está pasando por esto en silencio. Así que lo más bonito y el regalo que podemos dar es compartir todo lo que llega a nosotros. Así que muchísimas gracias, Ana. Gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias a ti y a todos. Chau, chau.